Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera semana donde, bueno, ahora toca el momento de los Estados Unidos y ver un poquito acerca de su política, su cultura, sus tradiciones, todo lo que es como país. Así que bueno, como siempre les recomiendo que apunten por si en el examen viene contenido de esta presentación, pueda regresar a ella. Bueno, empecemos con datos generales. Nombre oficial, Estados Unidos de América. Capital, Washington, D.C. Su forma de gobierno ha sido desde su primera vez una república federal. Digo que es la única porque en el caso de México ha pasado por muchas formas de gobierno. Su ciudad más poblada es Nueva York y la población es casi 3 veces mayor que la nuestra. Fíjense, 327 millones. Los estados al día de hoy son 50, incluyendo los extraterritoriales como Alaska y Hawái. Su bandera, bueno, es muy similar en cuestión de diseño a la británica, los mismos colores. Tiene 13 franjas que son los que representan a las 13 colinas inglesas. El número de estrellas también ha ido variando a través del tiempo. Y en este momento son 50, como les digo, representando a los 50 estados que lo integran. ¿Cómo se forjaron los Estados Unidos? Bueno, todo inicia en 1607, donde un grupo de colonizadores ingleses pues viene a América a buscar nuevos territorios. Era una empresa completamente con todos los requisitos como tal. Y la única diferencia era que tenía el favor del gobierno. El rey le daba todos los beneficios, incluyendo recursos. Es por eso que el primer estado que va a ser colonizado, que va a ser más bien fundado, es Virginia, en honor a la reina. Y bueno, como ya hemos estado diciendo, los Estados Unidos antes eran un país bien chiquito, fíjense. Únicamente la costa este lo conformaban. Eran 13 colonias nada más. Y ya después van a crecer, ahorita lo comentamos. Pero cuando los Estados Unidos logran su independencia, lo hacen nada más de ese pedacito, las 13 colonias. Bueno, los conflictos bélicos que tuvieron, antes de llamarse Estados Unidos de Norteamérica, bueno, resumidos muy rápidamente. Empezamos hablando de la Guerra de los 7 años, que fue el conflicto entre Francia e Inglaterra, básicamente por quién tenía mayor cantidad de territorio. Los ingleses terminan ganando este conflicto y ya imaginaremos que el Imperio Británico termina un poquito empobrecido. Entonces decide subirle los impuestos a sus colonias y es así que los ingleses establecidos en América pues reclaman. No están de acuerdo con estos nuevos impuestos como el impuesto al timbre y el impuesto al té. Y esto será lo que inicie y lleve finalmente a que los Estados Unidos se declaren independientes en 1776, fecha que, como sabemos, ellos la usan para celebrar su día de independencia. Bueno, ya después de que logran ser independientes, tema que ya analizaremos en las siguientes clases, ¿cómo se hicieron tan grandes? ¿Cómo pasaron de ser esas 13 colonias al país que son hoy? Bueno, ellos lo hacen de dos formas. La primera es comprando, la segunda es yéndose a juicios. Perdón, de tres formas. La primera es comprando países, la segunda es yéndose a juicios, donde al final de cuentas un tribunal tiene que dar la razón. En el caso de Oregon así fue, varios países lo querían, al final de cuentas los Estados Unidos terminan ganándolo. Y la tercera herramienta es la guerra. Literalmente, si no me quieres vender, pues te lo voy a quitar a la fuerza. Fue lo que pasó con el territorio que antes era de México, Texas por ejemplo, California, Nevada, Arizona. Estados que antes le pertenecían a México y que, como les digo, fueron quitados a la fuerza con esta guerra de 1847. Los acontecimientos políticos que han forjado ya cuando se llamaron los Estados Unidos, no voy a entrar a detalle en ninguno por cuestión de tiempo. Mencionaremos solamente. Bueno, el primero de ellos fue esta guerra llamada Guerra de Secesión, o también se le conoce como una guerra civil, en la que durante 4 años, fíjense,
los Estados Unidos dejaron de ser unidos, así como se escucha. De los 34 estados que la conformaban en 1861, a la nación norteamericana, 7 de ellos se separaron, dijeron nosotros nos vamos a hacer nuestro propio gobierno y se autonombraron como los Estados Confederados. La razón, muy sencilla, Abraham Lincoln había declarado la libertad de los esclavos, prohibía la esclavitud. Y los estados que estaban a favor de ella, pues se declaran independientes. Va a ser una guerra que pierden esos estados confederados, que llegan a ser 11 en su mejor momento. Abraham Lincoln los derrota. Hay un personaje que es ícono allá en Estados Unidos, que es Robert E. Lee, que ahí lo tienen abajo. Él era uno de los que dirigían el ejército de estos estados confederados, de allá de Carolina del Norte, que es donde inicia este conflicto. Bueno, al finalizar la guerra civil, en el 65, no se logró mucho, aunque sí Abraham Lincoln gana la guerra a final de cuentas y logra reunificar al país. Pero el tema de la persecución de los afroamericanos, ahí va a iniciar, fíjense. Algo así como, bueno, no nos dejan tenerlos como esclavos, pues ahora vamos a matarlos o vamos a perseguirlos. Es así que nace un grupo muy conocido por todos, que es el Ku Klux Klan. Nace para estos años, en esta década de los 60, 1860, 1870, y la finalidad era, como ya sabemos, exterminar a los afroamericanos. Bueno, vayámonos para el siglo XX, y cuando pensamos en guerras que han marcado al mundo entero, pues las guerras mundiales sin duda alguna ocupan el puesto número 1. Y no solamente marcaron, como les digo, a Estados Unidos, sino al resto del mundo. El presidente que dirigía durante la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos fue el presidente Wilson. Era muy pacifista, él no quería entrar a la guerra, pero resulta que aquí en México algo pasó, que estuvo a punto de generar un desastre. Fíjate que Pancho Villa un buen día tuvo la idea de irse a vengar de los gringos, porque él aseguraba que ellos habían conspirado para matar a Francisco I. Madero. Entonces Pancho Villa entra a la ciudad de Columbus, que es fronteriza, y literalmente como Juan por su casa, y mata como a 14, 15 norteamericanos que estaban ahí en una zona militar. Y sale corriendo y no lo agarran. Esa es una hazaña que le han aplaudido en muchas partes. Es como un símbolo de opresión, más bien en contra de la opresión norteamericana e imperialista. Total que los Estados Unidos se enojan tanto que el presidente envía a todo un grupo pelotón, a todo el ejército para que se venga a buscar a Pancho Villa. Estuvo muy fea la crisis porque México estuvo a punto de declarar la guerra a los Estados Unidos por este conflicto de que se habían metido a buscar a Pancho Villa. Total que a final de cuentas, los Estados Unidos se van con las manos vacías, no lo encuentran y prefieren mejor ir y luchar una guerra, porque resulta que los alemanes le habían hundido un barco que andaba por allá, por territorio de allá de aguas del Canal de la Mancha. Así que los Estados Unidos, esta ofensa, estas muertes norteamericanas tuvieron mayor peso que los 14, 15 gringos que había matado Pancho Villa. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, siguen los años felices, así se les llamó. Fueron los siguientes 20 años, la década de los años 20, donde parece que el consumismo se apoderó de la sociedad en general. Todo el mundo tenía derecho a estrenar, todo el mundo tenía derecho a comprar, como que nada más los ricos. Un eslogan era de que todo el mundo podía tener incluso un carro, una casa. Se empezaron a prestar dinero a todo el mundo andaba estrenando, y de todas clases sociales. Los obreros de repente crecieron de nivel social hasta que algo pasó que ocasionó, como se dice, la caída de la bolsa, ese jueves negro, que también ya entraremos en detalle cuando pasemos por esos años aquí en el curso. Pero fue conocido como el día en que las acciones dejaron de tener valor. Imagínate todas las personas, algo así como la película del Lobo de Wall Street. Si no la has visto, vela, El Lobo de Wall Street.
Wall Street era una calle donde precisamente se compraban y se vendían acciones, era el mercado de valores. Entonces fue el lugar donde inició todo. Las acciones dejaron de tener valor. Todas las personas que habían invertido sus ahorros en acciones se quedaron sin nada, se quedaron en la calle. La gente dejó de pagar préstamos. Fue como un problema similar a un juego de fichas de dominó. Una pieza tiró a la otra, bla, bla, hasta que fue incontrolable y estalló una depresión en todo el mundo. Increíble. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial también fue algo similar a la primera en el caso de la entrada a los Estados Unidos. Y ahora no nada más fue un barco que le hayan derribado, ni tampoco fueron los alemanes. Ahora fueron los japoneses quienes atacaron en 1941 una zona militar ubicada en Hawái llamada Pearl Harbor. Y con esto el presidente Roosevelt le declaraba la guerra a Alemania. Bueno, cuando muere Roosevelt, ya lo había comentado, el presidente que continúa es Harry S. Truman. Este presidente es famoso por dos cosas. La primera es por haber ordenado la bomba atómica y la segunda es porque es el que inicia esta lucha contra los comunistas y por lo tanto iniciaría la Guerra Fría. Sus declaraciones ocasionarían esta separación entre los países que apoyaban al comunismo y los países que apoyaban al capitalismo, que prácticamente era la mayor parte del mundo en aquellos años. Pero aunque no lo creas, durante la Guerra Fría casi la tercera parte del mundo se volvió comunista. O sea, sí estuvo fuerte esta Guerra Fría. Uno de los conflictos que se dan en el marco de esta Guerra Fría es la Guerra de Vietnam, que también entraremos a fondo en este tema. Pero es una de las guerras más caras de la historia porque ha sido de las más largas. Chécate, casi 20 años. Y también es la única guerra, ojos, es la única guerra que los norteamericanos han perdido. Por eso como que no les gusta mucho hablar de este tema a ellos. Bueno, otro tema que también fue muy escandaloso para el mundo entero fue ese conflicto que hubo entre Cuba y los Estados Unidos, cuando Cuba logra su revolución y van a instalar un régimen socialista. Esto no les gusta nada a los Estados Unidos y ocasionará que se peleen y que Estados Unidos lo castigue a Cuba por haberse convertido en socialista, y lo castiga con 50 años nada más, 50 años de embargo económico. Algo así como: no te vendo nada, hazle como quieras, Cuba. Ya también entraremos en más detalles de esto. El asesinato de John F. Kennedy también para estos años fue un hito en la historia. Y si nos preguntamos por qué es famoso Kennedy, más que nada es como murió, fíjate. Como que lo hicieron un mártir. Algo similar con Colosio pasó aquí en México. Dentro de esta Guerra Fría, otra de las competencias, aparte del armamentista, que mantuvo al planeta entero, pues como que en todo momento preparado por si venía una tercera guerra mundial, también había una competencia de quién llegaba primero a la luna. En la guerra, la carrera la ganaron los norteamericanos y Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar la luna. Como ven. Y bueno, en su búsqueda infinita de los Estados Unidos por apropiarse del petróleo, también ha emprendido acciones bélicas ahí en el Medio Oriente. Y hasta el día de hoy hay zonas militares en varias partes de allá. La causa viene de fondo, muy muy de fondo, que es un conflicto entre los que profesan la religión musulmana, o sea, que profesan a su dios Alá, y los que profesan la religión de los judíos, a Jehová. Entonces, ese es el tema de fondo, la no tolerancia religiosa. También ya entraremos en detalle, pero hay otro factor que está todavía más de fondo, que es: quien controle esta zona se queda con el petróleo. Y ahí está el conflicto todavía, ¿no? Bien, vayámonos rápidamente a los personajes ilustres. Estos personajes que han cambiado la historia de los Estados Unidos. Empecemos por George Washington, que es el que aparece en el billete de dólar. Es uno de los 4 pilares de la nación, junto a Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams. Bueno, Abraham Lincoln
No es de los primeros presidentes, pero es muy importante para su historia de este país, ya que como ya vimos, es el que dirige a los estados federados durante la Guerra Civil, que pelearon contra los estados confederados. Acuérdense, de esos 34 estados que formaban la Unión Americana, 7 se separan y se autonombran estados confederados. Bueno, Abraham Lincoln es también un hito en estos acontecimientos. Thomas Jefferson, otro de los pilares de los Estados Unidos en su independencia, es el que redacta este documento que le da legalidad a su independencia, que es la Declaración. Palabras que me encanta que usa él aquí es felicidad. Él cree que solamente las leyes pueden lograr que su pueblo sea feliz. Si tenemos leyes justas, tendremos gobernantes justos. Y es una fórmula sencilla y que les funcionó desde el primer día. Ellos han tenido solamente una constitución. México ha tenido no sé cuántos intentos de derrocar presidentes y bueno, ha sido un caos. Científicos famosos norteamericanos, Thomas Alva Edison se lleva el número 1 y aunque no inventó la bombilla incandescente, es conocido como el mago de Mellow Place, que fue el lugar donde logró tener encendida a una bombilla eléctrica, una bombilla incandescente durante más de 40 horas. Y no solamente es el foco lo que inventa, sino también, por ejemplo, el fonógrafo. Imagínate nada más el poder escuchar tu voz. Fue revolucionario. Franklin Roosevelt, que es el presidente que le declara la guerra a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es el que convoca a los estados para formar las Naciones Unidas. No le toca verlo porque fallece en el 45, pero sin duda alguna le demostró a los norteamericanos que sí se puede derrotar, que sí se puede luchar, aun y cuando todos te dicen que no eres capaz. Barack Obama es famoso por ser el primer presidente afroamericano. Y bueno, un tema que es muy recurrente cuando hablamos de ese tema de blancos y afroamericanos es el tema del racismo. Ha sido llevado muchas veces a películas, es muy recurrente ver información todavía al día de hoy que sigue existiendo racismo. Fíjense, una personalidad que resalta entre todos estos acontecimientos es Rosa Parks, que incluso fue llevada a las películas. La historia es muy sencilla. Ella iba a tomar el camión, se sube, ve que no hay lugares para ella desocupados, para los afroamericanos, y ve que solamente un lugar para blanco está desocupado. Se sienta y en la siguiente parada del camión sube un blanco y le dice a Rosa que se quite porque es para él el lugar. Rosa se niega, llega la policía, se intervienen y empiezan los golpes. Bueno, es un show y un relajo ahí. Así inicia esta lucha. Ya después llegarán personalidades como Martin Luther King, que es otro de estos personajes icónicos, que se convertirá en famoso, primero porque fue apoyado por el presidente Kennedy. Dio un discurso que se llamó Tengo un sueño, en frente del monumento a Abraham Lincoln, en Washington, donde él hablaba acerca de la idea de que los blancos y los afroamericanos pudieran un día convivir como hermanos. Bien, ya casi para terminar, chicos, vamos a hablar un poquito acerca de la cultura norteamericana, cuáles son sus principales costumbres, tradiciones, para conocerlos un poquito más. Y van a ver que muchas de las costumbres también las tenemos nosotros. Bueno, si quisiéramos definir en pocas palabras qué son los Estados Unidos, es muy simple. Es la tierra de Brad Pitt, el mundo de la Coca-Cola, el imperio de Walt Disney, ¿qué te gusta? Y la comida chatarra de McDonald's. Es muy sencillo. Y vean que muchas de estas cosas las compartimos. Un ícono de la cultura norteamericana sin duda alguna es Mickey Mouse. Fue creado en esos años felices que ya habíamos mencionado. Fue de las primeras películas que ya existían con sonido. Y ya era el fin de las películas mudas, como las de Charles Chaplin, por ejemplo.
Bueno, otro personaje que también fue creado por los norteamericanos, así tal y como lo conocemos hoy, es Santa Claus, Papá Noel, como le quieras decir, San Nicolás. Y les digo que ya existía, pero lo que no existía era la imagen. Un día para ahí para entre la década de los años 30 y los años 20, un escritor, un caricaturista fue contratado por la Coca-Cola para crear un personaje que hiciera referencia a San Nicolás y que también representara lo que era la Coca-Cola. Entonces es por eso que de ahí salió el color rojo de Papá Noel, y la imagen que conocemos hoy, como les digo, fue un eslogan publicitario. Y la palabra Santa Claus precisamente viene de esta cultura norteamericana, que en este caso fue, si no me equivoco, de los holandeses los que traían esta costumbre. Como ven, lugares emblemáticos en los Estados Unidos hay muchos. Elegí nada más uno por cuestión de tiempo, y yo creo que es el más importante de todos. Sin duda alguna, Manhattan, en Nueva York, es un lugar emblemático en todo el mundo. Es el centro principal mundial de los negocios. Es la ciudad más cosmopolita que pueda haber en todo el mundo. Y precisamente este lugar y este momento en Año Nuevo, donde se espera el Año Nuevo, pues es emblemático. Halloween, que al igual que lo que ya habíamos comentado, de otras costumbres, no es algo que nació en los Estados Unidos, ya existía, es decir, no así tal y como es Halloween obviamente, pero la cuestión de rendirle tributo o honores a los muertos, pues ya viene desde las culturas prehispánicas incluso, ¿no? Pero lo que sí es algo muy norteamericano es la relación de los Halloween con la cuestión de las brujas, como Noche de Brujas, que es realmente lo que es Halloween. Y también fue un eslogan publicitario. ¿Dónde nació esta idea de relacionar al Halloween con los asesinos y todas estas cuestiones? Pues fue con la película de Halloween precisamente, en 1970 más o menos, que es cuando sale la primera. Y a raíz de ahí se convierte en cultura popular la cuestión de la Noche de Brujas. Pero pues al igual que Santa Claus, todo fue una cuestión publicitaria que llegó para quedarse en muchos países. Sobre la palabra Halloween, también, para que sepan, es una palabra inglesa que viene desde, si no me equivoco, también viene de los holandeses, los celtas, que le rendían esta clase de tributo a los muertos. Y la palabra Halloween tiene significado, significa la noche de todos los santos, pero en inglés. Bueno, los Estados Unidos es un país pluricultural, tiene de todas las religiones, pero de las que hay mucha, no mayoría, pero de lo que hay más es no mayoría, más del 50, pero sí en mayor proporción por grupo, son los protestantes. Los cristianos, aquí les decimos en México, ¿no? Y es por eso que muchas de las costumbres son referentes a ellos, como el Día de Acción de Gracias, el huevo de Pascua. Pero también es dependiendo de la zona, ¿eh? Por ejemplo, si vas a Los Ángeles, pues ahí incluso hay barrios mexicanos, barrios chinos, y hay de todas las costumbres. Y celebran Año Nuevo, celebran Navidad, la banda, todo igual como en México. Pero si te vas, por ejemplo, más arriba al norte, como Carolina del Norte, precisamente allá casi no vas a encontrar catolicismo, más irlandeses, más costumbres de allá, como la cuestión del Día de Acción de Gracias. Personajes de la literatura famosos, bueno, en su mayor parte son poetas, como por ejemplo Whitman, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, por ejemplo, son lo que más sus personajes más representativos en la poesía. Mark Twain es escritor y tiene muchos libros, pero busqué uno más representativo y es Las Aventuras de Tom Sawyer, que es el que tenemos ahí arriba. Edgar Allan Poe, que también es otro de los poetas más representativos, y su género, que es el terror, también es un ícono en la cultura norteamericana. Bueno, un personaje que fue llevado, más bien una novela que fue muy famosa en los Estados Unidos, fue Moby Dick.
y te narra la historia de un marinero que iba en búsqueda de una ballena para cobrar venganza por lesiones que le había hecho en el pasado. Y bueno, es también todo un manual de cómo era la vida marina en aquellos años. Y es un símbolo también de la cultura norteamericana. En cuanto a al arte, la pintura, algo muy representativo es el pop art, como este cuadro que vemos aquí de Madonna. En otra representación también del pop art, sin duda alguna, son los cómics, y los norteamericanos fueron los pioneros en esto. Los primeros personajes que fueron llevados a las historietas precisamente no fue Superman, fíjate, fue el Hombre Araña. Fue el primer cómic que existió. El teatro, sin lugar a dudas, cuando piensas en teatro piensas en Broadway. Es como el lugar a donde todos ellos consideran llegar algún día, todos los que inician en el teatro. La vestimenta popular de los Estados Unidos varía dependiendo de la época, empezando por los indios americanos, como los indios Cherokee, los Pieles Rojas, los Cheyenne. En el caso de los colonizadores del viejo oeste, bueno, pues ahí tenemos a la vestimenta representativa. Y un poquito más ya entrados en el siglo XX, tenemos a la vestimenta del Charleston, que era como la que vemos ahí en la parte izquierda de la pantalla. Aquí. Otro legado también muy gringo son los pantalones de mezclilla. Es algo que adoptamos aquí en México muy al estilo del viejo oeste, los jeans, fíjense. Personajes deportivos, deportistas famosos más bien, bueno, también fue muy difícil elegirlos, pero hay dos deportes que les gustan mucho a los norteamericanos, el béisbol y el básquetbol. Y creo que tienen a dos de los mejores en el mundo en sus categorías, Michael Jordan y Babe Ruth, que ambos norteamericanos y pues fueron famosos en todo el mundo, ¿no? La imagen del tío Sam también, que es muy representativa de lo que es la supremacía blanca. Fue utilizada desde 1915-1916 era algo como un meme en el que hacían recapacitar al ciudadano para que entrara a la guerra. Algo así como: te quiero a ti en el ejército de los Estados Unidos. Representa a tu país, hazlo por él, algo así. La imagen del tío Sam. En cuestión de la arquitectura, pues te quiero decir que es un país relativamente joven. Es por eso que la mayor parte de sus edificios son de arte moderno, como por ejemplo el One World Trade Center, que está en Nueva York, en Manhattan, y que fue construido recientemente en el mismo lugar donde alguna vez estuvieron las Torres Gemelas. ¿Te acuerdas que fueron derribadas por aviones en el 2001? Y bueno, pues precisamente en este lugar se construye años más tarde este edificio, que es más alto que las Torres Gemelas. Edificios emblemáticos en los Estados Unidos, aparte de que es el One World Trade Center, está por ejemplo el Capitolio, que es la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Washington. Tenemos a la derecha la Estatua de la Libertad en Manhattan, en Nueva York, que fue un regalo que los franceses hicieron a los norteamericanos cuando cumplieron 100 años de su independencia. Y como dato curioso, en Francia hay una réplica de esta misma estatua que le regalaron ahora a los norteamericanos. Otro edificio emblemático es el Empire State, que está aquí en la parte de abajo del Capitolio. Y por último, la Casa Blanca, que bueno, todo el mundo conocemos. Y bueno, ya por último, ¿cuáles son esos personajes más icónicos en la historia de Estados Unidos en cuanto a música y cine? Bueno, Elvis Presley, número 1. Si buscas un fundador del rock, es él, con el Rockabilly. Ya escucharemos algo de música en la clase. Marilyn Monroe, que bueno, pues ella era todo, Fue artista, fue cantante, fue amante de personalidades famosas. Por ejemplo, se habla de que tuvo un romance con los hermanos Kennedy, incluyendo el presidente. Fue famosa también por sus escándalos políticos que hacía. Visitó México, y esta foto se la tomó, la que aparece ahí abajo, se la tomó aquí en México con un suéter de Chinconcuá que compró.
Michael Jackson es norteamericano y tiene el título del rey del pop. Para dejar claro, la música popular es la música que todo el mundo escucha. Es como que lo favorito en el momento. Y en ese momento, la música de Michael Jackson se convirtió en la favorita en muchas partes del mundo, como México también. Y bueno, también Michael Jackson tiene un crédito de tener su álbum más vendido en toda la historia, que es Thriller. Vendió más álbumes que los Beatles, fíjate, por increíble que parezca. Frank Sinatra, que también es otra figura icónica en la música popular del siglo XX. Esto es mucho antes. Es música que se escuchaba en los cabarets, por ejemplo, que ya iniciaban por ahí por los años 20, los años 30. Jimi Hendrix, que aunque no es el que inicia el rock and roll, sin duda alguna es una de las personalidades más influyentes en la historia del rock, en todo el mundo. Dejando claro, solamente estamos mencionando personajes norteamericanos. Cuando llegue el momento de hablar de Inglaterra, mencionaremos a los Beatles, mencionaremos a otros personajes. Y de la parte del cine, el director más famoso es Steven Spielberg, con películas como E.T. el extraterrestre o la de Jurassic Park, por ejemplo. Y bueno, pues después de ver todo lo anterior, la pregunta que voy a dejar ahorita es: ¿por qué los Estados Unidos crees que sean la potencia número uno del mundo? Y ya, lo comentamos en clase. Bueno, gracias chicos. Nos vemos. Bye bye.